Vemos con preocupación, de acuerdo a las fuentes del Colegio Médico y otros que siguen el proceso de vacunación, que hay una desaceleración. Todos vimos como muchos profesionales presentaron su renuncia irrevocable ante la presencia de Condori en la cartera. Entendemos que los cambios toman tiempo, a armar nuevos equipos y retomar los procedimientos. ¿Qué otras razones pueden haber para esta desaceleración? Sabíamos que enfrentar el tema de vacunación a menores demandaba de una campaña especial para que los padres vayan seguros a esto. Pero la desaceleración se ha dado en todos los segmentos, en quienes deberían ir por una tercera dosis, en los adultos que no han completado la segunda y en los pequeños. Le damos la bienvenida a la exdirectora de Inmunología del Ministerio de Salud, que nos acompañó en tantas jornadas y que es tan familiar para los seguidores de Encendidos, la licenciada Gabriela Jiménez. Gracias por atender nuestra llamada, licenciada. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy buenos días. Un gusto de saludarte y por tu intermedio también a nuestros compatriotas y a las personas que viven en el territorio nacional. Sí, Mauricio, queda atenta a tus preguntas. Vemos con preocupación la desaceleración en nuestra jornada de vacunación, que venía a buen ritmo, y queríamos encontrar algunas causas, algunas explicaciones que quizás usted, como ha estado dentro del sector tantos meses, nos las puede dar. Sí, mira, en efecto, nosotros tendríamos que hacer dos análisis muy cuantitativos para luego pasar a hacer un análisis de los factores que están ocasionando esta situación. Recordemos que hasta el 28 de febrero, o sea, analizando lo que se dejó como un balance al 31 de diciembre, donde ya pues en enero tenemos una meta de vacunación de 32.781.000 personas. Nosotros entonces hemos hecho un cálculo donde comparábamos la velocidad de vacuna que hemos tenido en los primeros 58 días del año 2022, o sea, de este año, partiendo del 1 de febrero del 1 de enero al 28 de febrero. En ello, pues nosotros entonces dejamos al 28 de febrero 63.050.000 dosis administradas, lo que se puede evidenciar en la página de Reunis, con algunos datos aún por ingresar, por su registro. Entonces, el promedio diario de vacunación era entonces de 210.000 personas día vacunadas. Y en ese escenario, cuando íbamos entre primeras, segundas y terceras, siendo que nuestro objetivo fundamental eran los niños de 5 a 11 en primeras dosis y las terceras dosis en población que tenía que ser reforzada en vacuna para ser protegida, pues teníamos una velocidad en la tercera dosis de 111.000 vacunados por día. Sin embargo, cuando estamos revisando ahora las cifras que corresponden a los primeros 15 días de marzo, encontramos que la velocidad de vacunación en el grupo de la población de tercera dosis ha caído en un promedio día de 56.000, o sea, de lo que hacíamos 111.000, ahora hacemos 56.000 días, lo que nos lleva entonces a una tasa de variación negativa de menos 50%. Y cuando vemos las vacunas en primera dosis, de la producción día que teníamos de 52.000 a 53.000, hemos caído a un promedio día de 31.000. O sea, estamos hablando de una tasa de variación negativa del menos 38%. Definitivamente. Las cifras son preocupantes, ¿no? Ya las habíamos compartido con los oyentes y queríamos saber desde su experiencia estos cambios de equipo que se han dado casi involuntariamente porque no estaban de acuerdo con la presencia del señor Condori, o quizás también hay una población que percibe equivocadamente que ya acabó la pandemia y que no se van a poner la tercera dosis. ¿Es una combinación de ambos? ¿Cuál es la explicación que usted encuentra? Yo le rogaría, licenciada, que por favor esta respuesta me la dé luego de esta pausa. Estamos sumamente comprometidos con avanzar en la vacunación en todos los segmentos de la población. Lo de la tercera dosis, lo repetimos, ha caído en más de un 50%. No entendemos por qué. Quizás una profesional en la materia como la licenciada Gabriela Jiménez puede ensayar algunas explicaciones luego de esta breve pausa. Seguimos en pandemia, no hemos salido de la tercera ola y vemos con preocupación el desaceleramiento de la vacunación.
La licenciada Gabriela Jiménez confirma lo que el Colegio Médico ya había puesto sobre la mesa. Más del 50% de personas que venían vacunándose con la tercera dosis han dejado de asistir a los centros de vacunación. ¿Por qué cayó tan dramáticamente la vacunación en los últimos días? Y lo mismo ha pasado con la población infantil. La licenciada Gabriela Jiménez está con nosotros en Encendidos, muchos la recordarán, ella fue la directora de inmunización del Ministerio de Salud y veníamos a muy buen ritmo hasta que se produjeron cambios dentro del equipo del Ministerio de Salud en todas las áreas, en uno de ellos en inmunizaciones, y queríamos ensayar alguna explicación. Los cambios de equipo tienen que ver con esta desaceleración. Les toma tiempo coger los nuevos procedimientos, a armar a nuevas jornadas de vacunadores. Las personas sienten que la pandemia ya terminó y por eso no van por su tercera dosis. ¿Qué explicación le encuentra usted, licenciada, desde su vasta experiencia? Uno de los aspectos que nosotros queremos manifestar de entrada es que estamos totalmente convencidos y seguros de que una de las estrategias más importantes y más desarrolladas en el país es la de inmunizaciones, y a ello me refiero cuando incluso hablamos de resultados antes de la pandemia. Sin embargo, desarrollar actividades de vacunación de la estrategia regular no es lo mismo a desarrollar estrategias de vacunación en momentos de pandemia, y más si estamos enfrentamos una tercera ola pandémica. Por eso, para mencionar que trabajar en el mes de enero, y por eso me refería a los primeros 58 días de vacunación en el país, recordemos que lo hemos desarrollado en plena pandemia, donde las colas de asistencia de la población incluso eran mayoritarias que en los centros de vacunación hacia los centros de tamizaje y de pruebas para diagnóstico de COVID. Entonces, ¿qué es lo que consideramos que deberíamos tomar en cuenta? En primer lugar, hacer un análisis concienzudo que no solamente tiene que ver ciertamente con la propuesta de continuar con el trabajo, sino de determinar una evaluación correcta del cumplimiento de los lineamientos de política integrales a favor de la contención de la COVID, que incluye como fuerza potencial ciertamente la vacunación, pero que va con otros factores más, y a eso me refiero. ¿Cuál es el rol que en este momento está cumpliendo los ministerios en el general, el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que aquí se tiene que trabajar de manera integrada los ministerios, fundamentalmente Trabajo, Minedo, MIDIS, el Ministerio de la Cultura y otros, que en realidad hemos visto que se han dejado de integrar por todos los problemas que existen en este momento, y hay una escasez de liderazgo para poder determinar ello que nosotros hemos propuesto desde el principio, los lineamientos de política integrales a favor de este problema sanitario importante. El otro elemento es la falsa seguridad que tiene la población, considerando pues que ciertamente la reducción de la tasa de mortalidad y incluso la tasa de ataque en esta tercera ola pandémica ha sido muy buena, haciendo que la población sienta que ya estamos libres de esta tercera ola, y una falsa percepción de que no podríamos enfrentar una cuarta. Entonces eso implica que no estamos teniendo claridad sobre el daño que está ocasionando aún el Ómicron, la posibilidad del daño que puede ocasionar la subvariante, el BA2, el BA1 y otros linajes que pueden aparecer, considerando que en nuestro país todavía tenemos regiones con muy baja cobertura. Entonces, ¿esto qué implica? Que las acciones de promoción de la salud, las acciones comunicacionales no están siendo potentes, y definitivamente esto no ayuda a que la población cambie ese enfoque, y definitivamente es una gran debilidad. Y el tercer componente que también es importante tomar en cuenta es con cuántos recursos estamos trabajando. Si bien es cierto, se aprobó el decreto de urgencia 02, que ha sido muy limitado, no se han asignado los recursos que se requerirían. Tengo conocimiento de que incluso las brigadas que teníamos trabajando desde el Ministerio de Salud, que eran mínimamente 20, sumadas a una ayuda diaria de los puntos donde se requerían, en este momento se está evaluando bajarles el sueldo. Nosotros teníamos brigadas trabajando mañana, tarde, noche. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Decíamos que si en Lima Metropolitana necesitamos vacunar 2 millones de dosis, por ejemplo, en terceras dosis, lo que tenemos que tener claridad es cuál es la meta que tengo que trabajar por día.
y en función a esa meta día, cuáles son las estrategias que voy a emplear. Por tanto, si los centros de vacunación está disminuyendo la asistencia y la demanda, el enfoque debe ser totalmente diferente. Se ha hablado de barrido, pero un barrido en el cual la estrategia no está teniendo el apoyo que se necesita. Y acá no se trata de salvaguardar alguna intención de ataque. Al contrario, lo que queremos es que realmente se sincere con cuántas brigadas estamos trabajando, cuántos equipos de promoción de la salud tenemos activos que definitivamente están debilitando esa producción día. Es como en un partido de fútbol, si yo me voy sin una idea de que debo ganar 2-0 si no me eliminan del proceso del proceso de fútbol, entonces, ¿cómo es que yo puedo decir si necesito trabajar 16,000 dosis por día y me dan la mitad de las brigadas que requiero? Por tanto, definitivamente ahora, eso se muestra en desaceleración, ¿no? ¿Cuántos integrantes tiene cada brigada que ha mencionado? Usted se sentía cómoda con 20 brigadas ya implementadas. ¿Cuántos profesionales hay dentro de cada brigada? Y cuando habla de estas 20 brigadas, ¿estaríamos abarcando solo Lima Capital con 20 brigadas? No, mire, lo que nosotros tenemos claramente visto es que en las 4 DIRIs, para el mes de marzo se han distribuido aproximadamente 500,000 dosis de vacuna solo para terceras. Eso implica que necesitamos trabajar 16,667 dosis por cada DIRIS, y para trabajar 16,600 dosis por día, mínimamente nosotros necesitamos que cada DIRIS solo en Lima tenga 170 brigadas en promedio. ¿Y cuántos son las brigadas? O sea, eso multiplicarlo por 4, 170 por 4, porque son 4 DIRIs. Exactamente, pero ojo que cada DIRIS debe producir 16,000. Entonces, ¿qué significa? Si a mí me dan la cuarta cantidad de brigadas, lógico, entonces imposible avanzar, imposible avanzar. Definitivamente no voy a producir lo que corresponde. Lo mismo ocurre en el país, o sea, lo que estamos es muy debilitados en la asignación de los recursos necesarios para poder tener la velocidad que se requiere. Claro, solo en Lima Capital serían 680 brigadas para cumplir con el objetivo de 16,000 dosis diarias. Pero si se desactivan las brigadas y se quitan los recursos económicos, yo no entiendo por qué un profesional tendría que hacerlo gratis o cómo vamos a acelerar esta caída del 50% si no hay presupuesto para contratar a brigadistas, ¿no? O a vacunadores. Claro, no sé cuál es el término adecuado. Justamente cuando nosotros hablamos de hacer los barridos de vacunación, un verdadero barrido es implementar una sectorización y saber cuántos recursos humanos y logísticos necesito para. O sea, yo no puedo decir estoy haciendo barrido cuando no tengo los recursos necesarios. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a la estrategia, ayudar a nuestras líderes que están en las DIRIs, porque ellas felizmente no han sido cambiadas, siguen de valientes allí, han cambiado los directores ejecutivos de las DIRIs, que ya es una debilidad porque ellos están recién, algunos de ellos conociendo el proceso, y algunas veces dan órdenes que no son concretas y claras, y eso también es otro problema que debemos de decir, y nosotros lo hemos manifestado incluso a la decana del Colegio de Enfermeros, que nosotros necesitamos que se respeten las posiciones técnicas. Aquí hay algo sumamente preocupante. Con lo complicado que es dentro del Estado asignar una partida económica, que ya la habían logrado, para contratar a brigadistas, a gente que vacune. Eso ya lo habíamos logrado, ¿no es cierto? Así es. Y ahora que se tiene esa partida económica, se deja de contratar al personal y se desacelera la vacunación en más de un 50%. Si ya está el dinero, ¿por qué baja el número de contratados dentro de estas brigadas que necesitamos 680? Estamos hablando de Lima Capital, no hemos abordado el tema de regiones. Sin duda, y usted lo sabe mejor que nadie, que las crisis políticas terminan perjudicando las estrategias técnicas. El ministro está defendiéndose en el Congreso, el ministro está todo el tiempo haciendo descargos de las acusaciones. No debería ser así, pero es una triste realidad. Ahí están las cifras desaceleradas dramáticamente, y ha sido usted muy generosa de compartir su, obviamente, justificada preocupación porque está en juego la salud de todo el país.
Lo que nosotros como salubristas públicos, yo soy epidemióloga además de formación, lo que nosotros queremos que decir a la comunidad es que existe la preocupación de la sociedad científica, de los equipos técnicos, porque lo que realmente plantea el ministro se concrete. Ayer en su discurso ha hablado de que no va a permitir que se venzan las vacunas, sin embargo ha criticado que hay muchas en el país y luego ha mencionado que sí va a consolidar la continuidad de las contrataciones CAS, y eso no es cierto porque nosotros tenemos varios lugares del país donde tenemos personal que ya no está laborando, no se han preocupado por la renovación de contratos y adicionalmente hay un factor importante que nosotros defendemos, que es el pago de horas adicionales en las regiones donde no tenemos más talento humano que contratar. Por tanto, necesitamos de personal que ya está trabajando en el sistema y que ya habían capacitado. Es tiempo ganado porque ya eso toma tiempo también. Entonces, la verdad nos deja sumamente preocupados. Yo creo que está sobre la mesa que el señor Condori no califica para el cargo, y más allá de la posición política, que se quede en la cuerda política, ahí están los resultados técnicos. Desacelerada dramáticamente la vacunación y un caos, un desorden absoluto dentro del Ministerio de Salud. Le agradezco mucho, licenciada Gabriela Jiménez, haber compartido con los seguidores de Encendidos esta preocupación. Hasta una próxima oportunidad.